nuestra familia, por muchas cosas, por las responsabilidades, ¿no? También decimos, pero sería tan lindo, pero es siempre en nuestras oraciones, Señor, ven Señor, te esperamos, amén. Amén. Y cuando venga el Señor, es que nos va a llamar por cada uno de nuestros nombres, pero no es el nombre que tenemos ahora, sino nos va a dar un nuevo nombre, hermanos, ¿no? Como dice en Apocalipsis, escrito en una piedra, dice, nuevo nombre. ¿Qué les parece? Hay algunos que no les gusta su nombre, ¿no? Por ejemplo, el que está hablando no le gusta su nombre. Sí, soy sincero. Pero vamos a tener otro nombre, ¿no? Pedro se llamaba Pedro, pero cuando, Pedro no se llamaba Pedro, sino Simón. Después, cuando conoció al Señor, se llama Pedro. Pablo tampoco, no se llamaba Pablo, sino Saulo, ¿no? Saulo de Tarso le decían, ¿no? Pero cuando le conoció al Señor, se llamaba Pablo. Amén. Así nosotros vamos a tener también. Amén, hermanos. Ahora vamos a cantar esa alabanza. Número 29, perdón. Cuando allá se pase lista. Cuando las trompetas suenen en aquel día final y que la alba eterna rompe claridad, cuando las naciones salvas a su patria lleguen ya y que sea pasada lista ya de estar, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, cuando allá se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. En aquel día sin nieblas en que muerte ya no habrá y su gloria el Salvador impartirá. Cuando los llamados entren a su celestial hogar y que sea pasada lista ya estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Trabajemos por el Maestro desde el alba al vislumbrar, siempre hablemos de su amor y fiel bondad. Cuando quiera que florezca y nuestra obra se sella y que sea pasada lista ya estar. Cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, cuando ya se pase lista, a mi nombre yo feliz responderé. Aleluya. Ahora vamos a cantar nuestros coritos. Amén. Vamos a decir, quiero darte gracias. Gracias al Señor, demos gracias por su amor. Demos gracias al Señor, demos gracias por su amor.
las mañanas nosotros cantamos las alabanzas de Cristo el Salvador. Y tu hermano, ¿por qué no cantas las alabanzas de Cristo el Salvador? Yuspadar Chulanyani, Yuspadar Chulanyani, Yuspadar Chulanyani, Yuspadar Chulanyani. Hamachilatas, Awatanatas, Hachutati, Tulupal Jasina, Umazurata, Hachurajina, Tapi Cristo, Espíritu. Qué glorioso es andar con Él, qué glorioso es hablar con Él. En mis pasos guiará y al fin me llevará. Qué glorioso es andar con Él. Cristo usará la sombra por mí. Cristo per la nazione por mí. Por turista alla faccia marcará. Cristo usará la sombra por mí. Solamente en Cristo, solamente en Él, la salvación se encuentra en Él. No hay otro nombre para los hombres, solamente en Cristo, solamente en Él. Aspirasyonyaha, Kristunakuchi, Yutakiya, Kristi, Anihubanti, Kibusukiri, Aspirasyonyaha, Kristunakuchi. He decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo, aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo, aunque otros vuelvan, yo sigo a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. La cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El diablo habla, no quiero oír, el diablo habla, no quiero oír, el diablo habla, no quiero oír, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, el Rey de Gloria me ha transformado, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Oh sí, a ti la gloria y la honra, Señor, digno de alabanza, digno de adoración. Amén. Ahora nos vamos a alistar para entrar a la segunda parte. Vamos a escuchar la palabra del Rey. ¿Qué dirá a sus vasallos, no? Amén. Amén. A algunos nos va a recordar, a algunos nos va a decir nuevas noticias. Amén. Amén. Sí, pero nos va a nutrir, como decía el hermano que estaba orando. Nútrenos con tu palabra. No, aliméntanos, danos fuerza, haznos fuerte. Eso decía, ¿no? Nútrenos, ¿no? Amén. Amén. Eso es lo que va a hacer. Entonces voy a rogar a mi hermanito o a mi hermanita, Andrea Quispe, ¿está por ahí? Nuestra hermana Andrea Quispe. Paz, hermanita.
Buenos días, hermanos. La paz del Señor esté con todos nosotros. Pedirles, por favor, que me acompañe, que presten atención al versículo que voy a leer, por favor. Está en Juan 17:3 y dice: escrito está: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Por favor, hermanos, inclinemos por favor nuestras cabecitas, y si tenemos algo en nuestra cabeza, por favor, quitémonoslos para ir con reverencia hacia nuestro Padre y pedirle que nos dé su sabiduría y entendimiento para la prédica de hoy. Por favor, hermanos, inclinemos nuestras cabezas. Padre bueno, Padre amado, Señor, sabemos que no somos dignos, Padre, de venir a tu presencia, y sabemos también que es solo por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz que podemos venir, Señor. Muchas gracias. Por favor, escucha nuestra oración, Señor. Pedirte perdón, Señor. Confesarte, Señor, que esta semana hemos pecado contra ti, Padre amado. Tú conoces nuestro corazón y nuestra mente. Señor, tú nos conoces de pies a cabeza. Y sabes, Padre amado, en qué cosas te hemos fallado. Pedirte perdón, Señor. Perdónanos, por favor. Señor, borra estas cosas de nuestras cabezas y de nuestros corazones, Padre. Y pon tu amor, Señor Jesús. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, por un día más de vida. Gracias, Padre amado, por la salvación que nos has dado. Gracias, Señor, por el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Gracias, Padre amado, por parucía. Muchas gracias, Señor, por dejarnos venir, por dejarnos, Señor, congregarnos en un lugar donde aún se imparte, Señor, tu sana doctrina. Gracias, Padre amado. Muchas gracias, Señor. Pedirte, Señor, también agradecerte por la vida del hermano Gregorio. Muchas gracias, Señor. Pedirte, Señor, el día de hoy le des la fuerza, el ánimo, la salud, Señor, para hablarnos de ti. Por favor, Señor, pedirte también le proveas a él, a su familia, y les proteja, Señor, porque al impartir tu sana doctrina y tu verdad, Señor, sabemos que él está rodeado de mucho peligro. Pedirte, por favor, Padre, lo cuide. Señor, agradecerte por los hermanos y hermanas que hacen el servicio. Gracias, Señor, por su ayuda. Gracias, Padre amado, porque tú has puesto tanto el querer como el hacer en sus corazones, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre amado, por cada una de las vidas de mis hermanos que están aquí presentes y de mis hermanos que van a ver, Señor, la prédica a través de la red. Gracias, Padre amado, por darles la salud, por darles los medios, por darnos, Señor, la oportunidad de venir aquí. Es por ti nomás, Señor, que venimos. Gracias, Padre amado. Señor, pedirte, por favor, en esta mañana, que tu palabra sea glorificada. Pedirte, Padre amado, por favor, Señor, nos des el entendimiento. Señor, abras nuestros corazones, nos des un corazón dispuesto, destapes nuestras conciencias, Señor, para que tu palabra llegue con fuerza a nuestro corazón y nos cambie, Padre. Por favor, Señor, ayúdanos a retener lo que hoy vamos a aprender. Danos, Señor, te suplico, Señor, nos des el discernimiento para poderlo compartir con humildad, Señor, en nuestras familias. Sin vergüenza, Señor, para gloria tuya, podamos compartirlo, Padre, con las personas que nos rodean. Que no nos dé miedo, Señor, que no nos dé vergüenza decir que somos hijos tuyos, Señor, que nos has salvado. Impartirle, Señor, esas buenas nuevas a las personas que aún no te conocen, Padre. Rogarte, Señor, que ayudes a mis hermanos que están delicados de salud. Tú, Señor, conoces su estado. Rogarte, Padre, por favor, que puedan recuperarse, Señor, que hoy día les des la fuerza, Señor, para poder escuchar la prédica. Y, Padre, rogarte que por favor retengan con más fuerza en su corazón lo que hoy nos vas a enseñar. Pedirte también, Señor, por los hermanos
que no saben leer, Señor, o que les dificulta leer. Pedirte, Señor, por favor, que tu palabra, Señor, ellos lo puedan retener hoy con mucha más fuerza, Señor, y pueda dar fruto en sus vidas. Señor, rogarte y agradecerte, porque el programa puede tener transmisión a través de la red, Señor. Pedirte, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada y llegue, Señor, con fuerza y con éxito a los corazones que tú has preparado, para salvación, Señor, a los que no te conocen, Señor, y para edificación y consuelo, Señor, a los que van a escuchar y ya son de ti, Señor. Por favor, Señor, rogarte que rompas cualquier barrera que obstaculice que tu palabra llegue, Señor, con éxito a nuestros corazones, a nuestras cabezas. Señor, muchas gracias. Gracias, Padre, por todo lo que haces por nosotros, Señor, porque todo lo que somos, Señor, desde que nos paramos, lo que tenemos, Señor, ayúdanos, Señor, a entender con tu palabra que todo te pertenece a ti. Gracias, Padre, por darnos vida, por tu misericordia, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra sabemos que eres, Señor, fiel, y a pesar de que no lo merecemos, Señor, tú nos cuidas y nos proteges, Señor. Muchas gracias. Gracias, Padre amado, por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad, Señor. Pedirte, nos des tu permiso para abrir tus escrituras, Señor. Seas tú quien sea glorificado, Señor, a través de ellas esta mañana. Padre, por favor, ayúdanos. Señor, que tu voluntad se cumpla, Señor, esta mañana en nuestras vidas y en las vidas de todos los que van a escuchar el programa. Señor, porque tu misericordia es para siempre. Por favor, no desampares la obra de tus manos. Pedirte, Señor, estas misericordias, Señor, en el nombre de Jesucristo, para Cristo, por Cristo y a través de Cristo. Así sea, Señor. Amén. Amén, hermano. Amén, hermanos. Tomen asiento, hermanos. Tomen asiento. Vamos a recibir a nuestro siervo, hermano, misericordia, paz y amor. Gracias. Misericordia, paz y amor el Señor multiplica en sus corazones. Amén, hermanos. Nos saludamos este día, el día del Señor. Arriba también nos saludamos. Misericordia, paz y amor el Señor multiplica en sus corazones. Saquen su Biblia, por favor, y busquemos el libro de Daniel, capítulo 9, verso 27. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Continuamos estudiando la serie Señales antes del fin. Esta es la parte número 4 de la serie, el tema, Israel, reloj profético de Dios. Daniel capítulo 9, verso 24. 27, no 24, 27. ¿Tenemos hambre de la palabra de Cristo, sí o no? Sí. Si tiene hambre de la palabra, a ver, levante la Biblia, sí. Muéstreme, quiero ver si han traído su Biblia. Muy bien. Arriba también, por favor, alcen su Biblia. Eso, muy bien. Atrás su Biblia. Biblias de hermana. A los que están mirando la transmisión, igual su Biblia. Muy bien. Quiero agradecer a Cristo. Quiero agradecer a Dios en Cristo Jesús porque sin Él, hermanos, en este universo nada se mueve. Nada puede moverse sin la voluntad de Dios. Amén, hermanos. Que tú estés aquí, que estés vivo, que tengamos la palabra, que estemos respirando, que tengamos hambre de escuchar la Biblia, no es accidental ni coincidencia, es obra de Dios, amados hermanos. Amén. El cristiano no cree en la suerte,
El cristiano no cree en los accidentes fortuitos. Creemos que Dios gobierna, controla todo con su poder soberano. Amén, hermanos. Este día quiero compartir Daniel capítulo 9, verso 27. Está con ustedes ya el hermano Gregorio, un siervo inútil, y vamos a estudiar de esta serie Señales antes del fin, la parte número 15 del tema Israel, reloj profético de Dios, es la parte número 4. Comenzamos entonces dando lectura al texto. Adelante, por favor. Escrito está. Daniel capítulo 9, verso 27. Escrito está, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Amén. Daniel capítulo 9 es un capítulo muy importante en la profecía bíblica. A partir del verso 24, la Biblia nos muestra que Dios tiene su reloj. Un reloj que no está basado en minutos, segundos, horas, años, milenios, sino que es un tiempo donde Dios ejecuta su voluntad. El reloj que Dios tiene en la tierra para medir la cuenta regresiva hacia la segunda venida de su Hijo Jesucristo a Israel en gloria es Israel. Israel es el reloj profético de Dios. Las 70 semanas, la profecía de Daniel capítulo 9, 70 semanas, tiene 3 partes, amados hermanos. Es un bloque de 70 semanas de años. El primer bloque son 7 semanas, el segundo bloque son 62 semanas, 62 más 7 son 69, y la última parte es el último bloque que hoy vamos a estudiar, una semana de años, total 70 semanas de años. Habíamos dicho que los judíos tienen 2 clases de semana, uno semana de 7 días y otro semanas de 7 años. En este caso, las 70 semanas aquí son en Daniel 9 de años. Hablando en años, ¿cuánto sería? Hemos dicho 490 años, de los cuales se han cumplido en años 483. Para 490, ¿cuánto falta? 7. Esos últimos 7 años son la última semana. El verso comienza con estas palabras, Daniel capítulo 9, verso 27. Fíjese su Biblia. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Por otra semana, esa semana son 7 años. ¿Qué cosa sucederá? ¿Cómo empezará esta última semana? Se confirmará, se ratificará un pacto de 7 años. Se confirmará el pacto con muchos, dice. Amados hermanos, no debemos perder de vista también que las 70 semanas no es para la iglesia. Podemos sacar aplicación, pero es para Israel. Un texto bíblico tiene una interpretación, pero tiene muchas aplicaciones. Entonces, aplicación quiere decir el texto, cómo lo voy a aplicar a mi vida cristiana, cómo voy a vivir el texto. Pero sin embargo, respetamos que el texto habla al pueblo de Israel. Entonces, en su cabecita, no tiene que perder de vista, las 70 semanas no es para la iglesia, el que confirme el pacto es Israel, no la iglesia. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí, hermanos? ¿Ya? Ahora, hermanos, la revelación de las 70 semanas está presentado en el capítulo 9 del libro de Daniel. Este capítulo ha sido reconocido por muchos teólogos como las profecías más importantes de las Escrituras. Para interpretar en gran manera los eventos que van a suceder antes de la segunda venida, eso se llama el estudio de la escatología. Habíamos quedado también en la anterior enseñanza, si recordamos, entre la semana 69, cuando Jesús entra con el burrito a Jerusalén, ¿recuerdan? ¿No ve? La gente grita, Hosana, Hosana, bendito el que viene en el nombre, ¿no?, de Dios. Entre la semana 69 y la semana 70 se abre un paréntesis, dijimos. ¿Recuerdan, hermano? Y ese paréntesis ya está pasando como 2021 años. En ese tiempo de paréntesis está la iglesia. En ese tiempo estamos nosotros. Ahora, ese paréntesis va a finalizar con lo que la Biblia llama el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia, hermano, no es de la tierra, es del cielo. Entonces, la iglesia, cuando sea recogida por Cristo a la trompeta final, que es la trompeta de Dios, va a terminar ese paréntesis.
No sabemos, será este año, al año, de aquí a 10 años, puede ser hoy día, esta noche, de aquí a media hora. Lo que sí sabemos es que Cristo viene, de seguro viene, Él viene por su iglesia, amados hermanos. Debemos vivir esperando a Cristo como si Él murió ayer, resucitó hoy y viene mañana. Amén, hermanos. Entonces, ese paréntesis va a terminar con el arrebatamiento de la iglesia. El día y la hora no sabemos. Quien diga que sepa, se detecta con eso que es un falso, porque usted no sabe cuándo va a morir. O alguien en su agenda tiene anotado 2035 voy a morir así. No, la hora te puede pescar en el momento menos pensado. Así también en el momento menos pensado Cristo va a volver a la hora que no penséis, dice. Amén, hermanos. Entonces, ese tiempo del paréntesis acaba con el arrebatamiento de la iglesia. Y también a eso se le conoce como el fin de la dispensación de la gracia o la época de la iglesia. Mientras tanto, Israel, mientras en este paréntesis que estamos viviendo, Israel está pasando un tiempo de juicio, un tiempo de ceguera espiritual. Esa ceguera espiritual va a terminar cuando la semana 70 vuelva a empezar a funcionar. En este momento, Israel, los judíos, están ciegos para con el Evangelio, para con la persona de Cristo. Les hablas del Evangelio, le habla usted del Evangelio a un judío, ellos rechazan abiertamente a Jesús. Es más, a los misioneros allá en Jerusalén los escupen, los insultan, porque piensan que Jesús no es el Cristo. Claro, nosotros creemos que Jesús es el Cristo, pero ellos no. Entonces, esa acción, esa actitud es porque Dios los ha enceguecido por un tiempo, para que luego en la semana 70 abran sus ojos y se preparen para recibir a Jesucristo en la segunda venida. Tiene que pasar eso, hermanos. Vea conmigo Romanos capítulo 11, versículo 26, 25 y 26. Romanos 11, 25 y 26. Busquen a ver en su Biblia. Romanos 11, 25 y 26. Y vamos a leer para poder oír lo que dice el apóstol Pablo en esta parte. Adelante, por favor. Escrito está, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, a partir de aquí preste atención, subraya en su Biblia. ¿Qué cosa ha acontecido? Que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Está endurecido Israel, sí o no? Sí, en parte está endurecido. Pero ese endurecimiento no es para siempre, sino dice hasta, ese hasta es un límite, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Siga leyendo. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito, vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. ¿Se da cuenta, hermanos? Cuando el libertador venga del monte de Sión del cielo, Israel será salvo. ¿Cuándo va a volver Jesucristo por segunda vez? Al final de la última semana, los 7 años. Entonces, Israel por el momento está endurecido, enceguecido. Dios en su gobierno soberano lo ha pospuesto así. Gracias a Dios a nosotros que nos ha rescatado, hermanos, ¿o no? Porque también antes estábamos ciegos. ¿No ve, hermanos? Cuando uno peca se vuelve ciego. Cuando Adán y Eva pecaron, Dios les dijo, Satanás les dijo, si comen del fruto de este árbol, vuestros ojos se abrirán. En realidad, cuando pecaron, se quedaron ciegos espiritualmente, ya no podían ver a Dios. ¿Entienden lo que les digo, hermanos? ¿Ya? Avanzamos. Hemos dicho que las 70 semanas tienen 3 divisiones. Vamos a recordar la primera división, la segunda y la tercera. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque muchos a veces piensan que las 70 semanas es un solo bloque. No, tiene primera, segunda y tercera división. Ahorita estamos entrando ya a la tercera. La primera división, fíjense conmigo, está en el verso 25 de Daniel capítulo 9. Daniel capítulo 9, en el verso 25. Miren, va a leer y yo voy a interrumpir la lectura, Daniel 9, 25, para que veamos la primera división. Escuchen el texto. Escrito está, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. ¿Cuántas semanas habrá, dice?
Esa es la primera división de las 70 semanas. Vamos a la segunda división. Daniel capítulo 9, verso 25. Siga leyendo. Y 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Esa es la segunda división. ¿Cuántas semanas? 62 semanas. Con el anterior que dijimos 7 semanas, suma en total, ¿cuánto es? 69. 62 más 7 es, ¿cuánto es, hermanos? 69. ¿Qué cosas? Semanas han pasado. Entonces, la primera división es 7 semanas, la segunda 62. Vamos al verso 27. Escrito está, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Ahora, como son 69 más esta semana, sumarían total 70. Ahí está, ¿ve? 3 partes tienen las 70 semanas. 7 semanas, 62 semanas y una semana de años. Total, 70 semanas de años. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Ya, hermanos, como con cucharita te estoy metiendo, ¿no ve? ¿No ve? Abre la boca, avión, avión, así, más o menos, ¿ya? Muy bien. Ahora, cuando dice el texto en Daniel 9, verso 27, por otra semana, con esas palabras se da inicio a la tercera parte de las 70 semanas de Daniel. Esta expresión claramente designa la última semana, llamado la 70ª semana de Daniel. Muy bien. Sobre la última semana 70 de Daniel, hasta este día ha habido mucha discusión, mucha controversia. Unos dicen es así, otros dicen no es así. ¿Por qué sobre ese texto hay mucha controversia, mucha discusión? Algunos dicen, por ejemplo, la semana 70 ya lo estamos viviendo. Otros dicen, no, estamos a la mitad de la semana, dice. Y nosotros nos identificamos con la postura de que recién va a iniciar la semana 70 de Daniel. ¿Por qué esa controversia existe? Algunos dicen, la palabra de Dios no es para discutir. ¿Usted discute en su familia con su hermano de sangre y carne? Discutimos. Pero por esa discusión no deja de ser tu hermano de sangre y carne. ¿Sí o no, hermanos? Dentro del mundo cristiano, a veces en un texto no estamos de acuerdo. Entonces, tiene que haber pluralidad. A mí me decían, ¿por qué tantas iglesias existen, tantas religiones? Un Dios nomás hay, una iglesia nomás debe haber. Hermano, cuanto más existe, eso te debe dar énfasis en que una de ellas es la verdad. Todos no pueden ser la verdad. ¿Me dejo entender, hermano? Si uno fuera verdad, sería sospechoso. En que exista varios y uno sea verdad, eso me da opción a más investigar, a leer, a escudriñar. De la misma manera, Daniel capítulo 9, verso 27, ha traído controversia en el mundo teológico. Ahora, ¿por qué es esto así? Yo creo el motivo más sano para entender esto es que este libro, que es la Biblia, la Escritura, es palabra de Dios. ¿Cuántos creemos así? Toda la Biblia es palabra de Dios, ¿no, hermanos? Entonces, la palabra de Dios no es como la palabra del hombre. La palabra del hombre, otro hombre puede entender, pero la palabra de Dios trasciende la mente humana. Va más allá del pensamiento humano. A veces no puedo entender porque el pensamiento de Dios es más alto, más profundo que mi pensamiento. ¿No ve, hermanos? Entonces, un motivo es porque la palabra de Dios trasciende la mente humana y nos hace conocer que como humanos tenemos limitación. ¿No ve, hermanos? Pero gracias a Dios tenemos al Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad. Bien, vamos a ver esto. Unos defienden que Daniel capítulo 9, 27 se cumplió con la primera venida de Jesús. ¿Cómo se llama este grupo que cree eso? Preteristas. Preterista quiere decir aquello, esto es, que ha existido o sucedió en el pasado, expresa una acción, anterior al presente. El preterismo, este grupo dice, se ha cumplido todo con la primera venida de Jesús a la tierra. La gran tribulación, el anticristo, la apostasía, ya sucedió en el siglo I. Para ellos la gran tribulación es la destrucción del templo en el año 70, cuando Tito Romano destruyó. ¿Recuerdan? Hemos visto eso, ¿no ve? Para ellos la gran tribulación fue eso, ya sucedió. ¿Cómo se llama este grupo? Preterista se llama, ¿ya? Todo cumplido en el siglo I. Ellos creen que estamos en la semana 70 de Daniel y que Cristo es quien confirma o confirmó ese pacto de Daniel 9:27 con su primera venida. Pero eso es un error. No se puede aceptar eso, porque voy a dar ahora los motivos
para que tú no creas eso y no seas de ese equipo. ¿Está bien, hermanos? Nosotros tenemos que defender y enseñar lo que creemos de la palabra de Dios. No estoy diciendo que no son cristianos, pero debemos nosotros ver los motivos por qué no puede ser eso así. ¿Ya, hermanos? Ellos creen, los preteristas dicen, ya estamos en la semana 70 de Daniel. ¿Quién confirmó el pacto? Jesús en la cruz, dice. La persona que confirma el pacto en Daniel 9:27 no puede referirse a Cristo. Los motivos son los siguientes. Anote, voy a dar 4 motivos. Número 1. El antecedente más cercano es como el sujeto del verso 26 es quien sigue en el verso 27 y quien confirma el pacto. Entonces leeremos Daniel 9, verso 26 y veamos quién es el sujeto que continúa en el verso 27. Él es quien confirma el pacto. Daniel 9, verso 26, por favor, léamelo. Escuchen el texto. Escrito está: y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué cosa va a venir, dice? Un príncipe de un pueblo va a venir, ¿no ve? Y ese personaje, príncipe con minúscula de un pueblo que ha de venir, es el que confirma el pacto en el verso 27. Entonces en el verso 27 no es Cristo quien confirma el pacto, es el príncipe que ha de venir. ¿No ve, hermanos? ¿Estamos hasta ahí claros? ¿No ve? El sujeto continúa del verso 26 en el 27. Él es quien confirma el pacto por una semana de 7 años. Segundo motivo. En ningún momento en el ministerio de Cristo se confirmó un pacto ya existente. Jesús el Señor claramente dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto, en Mateo 26, 28. O sea que no confirmó. Cristo vino a hacer un nuevo pacto. Mateo 26, 28. A ver, busquen en su Biblia Mateo, capítulo 26, versículo 28. Vamos a leer ahora. ¿Qué dice? Escrito está: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Esto es la sangre ¿de qué? Del nuevo pacto. Subraya en su Biblia ahí nuevo. Daniel capítulo 9, verso 27, no dice que es un pacto nuevo, sino dice que se confirma. O sea, ya había un pacto existente y se ratifica. Pero Jesús aquí dice el Señor: esta es mi sangre del nuevo pacto. Nuevo. No está confirmando algo que ya había. Entonces, segundo motivo, no es Cristo quien confirma la semana 70 de Daniel. Tercer motivo. En Daniel capítulo 9, verso 27, dice que esa semana, ¿de cuántos años era? 7. A la mitad de la semana, la mitad de 7, ¿cuánto sería? 3,5, ¿no? 7 años, la mitad sería 3 años y medio. A la mitad de los 7 años se rompe, se quebranta el pacto, hace parar el sacrificio y la ofrenda. Si Cristo confirmó un pacto en su primera venida, la pregunta es: ¿cuándo lo quebrantó? ¿Quebrantaría Cristo un pacto que haya hecho Él? La respuesta es obvia. ¿Cuál es? No. Entonces el personaje de Daniel 9:27 no es Cristo. No es Cristo quien confirma el pacto, porque Cristo no rompería su pacto. ¿No ve, hermanos? Está claro. Cuarto motivo. Si Cristo hubiera confirmado el pacto de la semana 70, y una semana, ¿cuántos años lleva, hemos dicho? ¿En años? Perdón, una semana, ¿de cuántos años dijimos? Un poquito más fuerte. De 7 años. Ahora, la última semana, ¿cuánto es? De 7 años. Entonces, si Cristo hubiera confirmado el pacto la última semana, la semana 70, ¿cuántos años ya estuviera pasando desde su primera venida hasta este tiempo? ¿Qué año estamos? 2021. Entonces, si Cristo en su primera venida confirma el pacto, esa semana estaría durando 2021 años. No puede ser. Estaríamos irrumpiendo. Creemos que las semanas son de 7 años, pero la última semana se extendería, se estiraría 2021 años. Entonces ya no estamos respetando el contexto. Estaríamos alegorizando, quitando el significado. La semana 70 tendría que ser 7 años, no 2021 años. Esos son los 4 motivos por el cual Cristo no es el personaje que confirma el pacto de la semana 70
de Daniel. ¿Hasta ahí me entienden, hermanos? Los preteristas entonces en ese punto, hay que decirlo con amor y en verdad, están equivocados en esa parte. No es Cristo quien confirma, pero ellos lo creen así. Tienen sus motivos y lo creen así, pero nosotros también tenemos nuestros motivos y creemos que no es así. Eso no rompe nuestra comunión en la fe de que somos del mismo cuerpo en Cristo. Siempre hay, hermano, diferencias en el cuerpo de Cristo. Eso no me convierte a mí en un hereje ni al otro grupo en hereje. Los herejes son los que niegan a Jesús como Dios, como Hijo de Dios. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ya, vamos a otro punto. Los que sostienen que la semana 70 de Daniel ya se ha cumplido con Cristo en la primera venida, hay otro grupo también que se los llama amilenaristas o amileniales. Ellos creen que sí, se cumplió con Cristo y de paso ellos tienen una característica extra. Piensan que ahora, en este momento, estamos en el milenio. O sea que ahorita los amileniales piensan que estamos en el milenio. Ese es otro problema también, hermano. Si creemos que estamos en el milenio, mira la pandemia que estamos viviendo. Eso no te deja interpretar de que estamos en el milenio. El milenio es un tiempo donde Cristo, desde Jerusalén, va a gobernar sobre todas las naciones del mundo. No habrá enfermedad, no habrá guerras, habrá paz mundial, un reinado universal de Jesucristo. Pero la pandemia no deja entender que estamos en el milenio. Más bien se acomoda a lo que Jesús dijo. Habrá pestes, hambres y terremotos en diferentes lugares, dolores de parto. ¿No ve, hermanos? Entonces este otro grupo llamado amilenaristas o amileniales no cree literalmente que Apocalipsis 20 se refiere a 1000 años. Entonces el peligro de este grupo también es, en esta parte, que ellos quitan, arrancan el significado al texto y le dan otro significado. Debemos tener cuidado en eso también, hermano. Yo cuando leo la Biblia, y si dice algo blanco, es blanco, pues, hermano. Yo no tengo por qué cambiar, no, blanco claro o blanco opaco o muy blanco. No tengo por qué decir eso. Blanco es blanco. La Biblia dice, bien eres frío o, ¿qué más dice el otro? Caliente. No puedes decir medio caliente, casi frío. No, frío es frío, caliente es caliente. Entonces tenemos que respetar en una lectura gramatical histórico llana, literal, normal. Ahora, cuando se trata de símbolos, cuando se trata de parábolas, tenemos que respetar. Pero no toda la Biblia es pues simbólica, hermano. No toda la Biblia. Entonces, este grupo amilenialista no cree en un milenio literal. Piensa que estamos en el milenio. Pero hermano, ¿qué clase de milenio si estamos en un milenio? Donde más de 500,000 han muerto por el COVID-19. Ya no hay que llamar COVID-19, COVID-21, dicen, ¿no, hermano? Y al 2022, COVID-2022, así van a ir sumando muchos. Amados hermanos, ¿nosotros qué creemos al respecto entonces? Hasta aquí hemos visto dos grupos, preteristas y amilenialistas. Nosotros, ¿cómo nos identificamos? Nosotros somos aquí en la congregación Parucía, de lo que se los conoce con el nombre premilenialistas y pretribulacionales. Si quiere, anote eso, tome nota. Premilenialistas, pretribulacionistas. Ahora vamos a explicar esas dos palabras. Premilenialistas. Esa palabra pre quiere decir antes. Antes. Es como la tarjeta prepago. Primero pagas y luego recién tienes crédito para llamar, para gastar, consumir, etcétera. ¿No, hermanos? Creemos que la segunda venida será antes del milenio. Cristo aparecerá con su iglesia a Israel, Jerusalén, antes del milenio. Y creemos que para eso tiene que ocurrir un arrebatamiento antes de la semana 70, los 7 años. Por eso se llama pretribulacional. O sea, pre es antes, hermanos. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, hermano? Creemos y enseñamos y defendemos que el milenio es el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a Israel en el Antiguo Testamento, al cual no desechó. Por eso podemos afirmar que la postura premilenial, futurista o premilenialismo dispensacional es la que más hace justicia al texto profético bíblico en su interpretación, a diferencia de otras posturas. Hasta ahí espero un poco haberte ampliado el panorama.
¿Ya? Muy bien. Un consejo de conejo. ¿Ya? ¿Entienden eso? Un consejo. No estudies otras posturas si primero no estás seguro de tu postura. Yo he visto ese error que muchos cometen. Se lanzan a estudiar otras posturas escatológicas cuando no estás seguro en su postura. Y cuando no estás seguro en tu postura, la otra parte te va a cambiar, te va a seducir y te vas a poner la camiseta del otro equipo. Entonces el consejo es, primero estudia tu postura, fundamenta tu postura y recién una vez que estés seguro de lo que crees, puedes averiguar, estudiar otras posturas. Pero no estudies otra postura si no estás seguro. Yo he visto jóvenes que aquí han venido a estudiar, jóvenes inocentes, humildes, que me han dicho, hermano, ¿cómo hay que estudiar la Biblia? Y les he guiado en esto y en otro, pero no han tomado raíz y recto, rápido, a otro lado se han ido a estudiar y han vuelto cambiados. No, ya no creo, hermano, lo que predicas. El arrebatamiento no existe, es un solo evento con la segunda venida. Y le miro y le digo, antes no eras así, ¿qué ha pasado contigo? Los libros que has leído te han inflado el orgullo. Primero lee la Biblia, recién cambia de postura. A eso me refiero, fundamenta tu postura. ¿Me dejo entender, hermano? Pero si usted lee libros de otros autores y cambia, tú no estás leyendo la Biblia, tú no estás estudiando la Biblia. Estás estudiando libros acerca de la Biblia, pero esos libros no tienen autoridad. La que tiene autoridad es la palabra de Dios. Amén, hermanos. Ese consejo sano de conejo les doy. ¿Y hermanos? Muy bien. Avanzamos ahora. ¿Quién es el que confirma el pacto en la última semana de 7 años? Si no es Cristo, ¿quién es? Es el personaje mencionado que ratifica o confirma el pacto de 7 años. ¿Quién es entonces? Muy bien. Para encontrar ahí a la persona, tenemos que ver lo siguiente. La Biblia en Daniel capítulo 9, verso 24 hasta el 27, habla de 3 príncipes. Y tenemos que identificar quiénes son. 3 príncipes. Vamos a ver al primer príncipe en el verso 25 de Daniel. Fíjense Daniel 9, verso 25. ¿Puede leer, por favor? Escrito está, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Ajá, Mesías príncipe. Fíjese en su Biblia, ¿está con minúscula Mesías príncipe o con mayúscula? ¿Con qué está? Con mayúscula. Ah, entonces es alguien importante. Es alguien que tiene mucha importancia. No es cualquier príncipe. Ahora vamos al versículo 26 y mire lo que aparece acá. Escrito está, y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que... príncipe, vuelve a aparecer esa palabra. Fíjense, ¿está con mayúscula o minúscula? Con minúscula. En el anterior estaba con mayúscula, aquí está con minúscula. Entonces este es un príncipe inferior. No es importante como con el mayúscula, príncipe. Ya hay 2 príncipes hasta aquí. ¿Se dan cuenta, hermano? 2 príncipes hay. El príncipe que ha de venir, dice. 2. Muy bien. Ahora, hermanos, escuchen esto. Este príncipe que ha de venir, hemos visto históricamente, ¿quién era? Históricamente, Tito, el general Tito romano, del emperador Vespasiano, su hijo, ¿no ve? Él es quien destruyó el santuario en Jerusalén, el año 70. ¿Recuerdan? Hemos avanzado eso, hermanos, ¿no ve? Si quiere aprender más de esto en nuestra página de Facebook, Apologética Parusia, puedes revisar las enseñanzas anteriores. Tito el romano es el príncipe de un pueblo que ha de venir. ¿Cuál era el pueblo, perdón? Roma, el imperio romano. Entonces, históricamente es Tito romano, pero proféticamente, hablando para el futuro, ¿quién sería este príncipe que ha de venir? El anticristo. El anticristo sería el príncipe que ha de venir. ¿Por qué decimos esto? Porque en el estudio de la palabra de Dios, en el estudio profético, hay una ley que se llama la ley de doble cumplimiento. Una profecía se cumple una parte en un tiempo y lo que falta en el final de los tiempos se completa, se consuma. Entonces se llama eso la ley de doble cumplimiento. Una parte se cumple en un periodo de tiempo
y antes de la segunda venida la parte que falta se completa. Tito Romano es una sombra del futuro gobernante, príncipe mundial que va a manejar el mundo. ¿Cómo lo llama la Biblia a este personaje? El anticristo. Con eso hay 3 príncipes. El príncipe Mesías con mayúscula, el príncipe con minúscula, que a la vez proyecta al príncipe que ha de venir en el futuro, el anticristo. Hay 3 príncipes. De estos 3, ¿quién es el que confirma el pacto en la semana 70? ¿El príncipe con mayúscula o el príncipe con minúscula que ha de venir? ¿Cuál? Correcto, el príncipe con minúscula que ha de venir, hermanos. ¿Ah? Muy bien. Ahora vamos a ver eso. Daniel capítulo 9, verso 27. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. La pregunta es, ¿quién es ahí el personaje que confirma? El príncipe con minúscula. ¿Y quién es ese que va a venir? El anticristo. Tito Romano, ¿de qué pueblo venía, decimos? De Roma. Entonces este príncipe futuro que va a venir, ¿de cuál pueblo va a venir? De Roma también. Pero Roma ya no existe. Históricamente Roma en el 476 desapareció. Entonces, ¿cómo es que va a volver? Eso aprenderemos, hermano. ¿Está bien? ¿Ya? ¿O están apurados ustedes? ¿Qué van a hacer? Para Dios todo el tiempo, ¿sí o no, hermano? Primero es Dios, su reino, su justicia. Después todas las cosas serán añadidas, dice. ¿No ve? Algunos están pensando en su casa, parece que no he echado llave, el perro estaba afuera, la cocina está encendida, sí. Dejaremos un rato eso a un costado, ¿ya? Primero es Dios, su palabra. Amén, hermanos. Muy bien. Daniel capítulo 9, 27. Por otra semana confirmará el pacto con muchos. El pueblo de Roma, el imperio romano, desapareció el 476. Pero, hermano, Roma ha vivido 3 épocas importantes. 3 épocas importantes. Roma viva, desde su nacimiento. Históricamente, ¿alguien recuerda cuándo surgió el imperio romano? El año 27 antes de Cristo aparece Roma. En el colegio nos han enseñado, Rómulo y Remo eran 2 bebés abandonados y que fueron amamantados de un felino, de la leche, y esos 2 levantaron el imperio romano, Rómulo y Remo, el año 27 antes de Cristo. Roma aparece, surge en el escenario histórico. Roma era conocido porque conquistaban vastas regiones de la tierra. ¿Conquistaban o no conquistaban, hermano? En esa época hasta Israel fue sometido al imperio romano, en la época de Jesús y los apóstoles, hasta entrar en una crisis y desapareció en el año 476. O sea que Roma más o menos casi 500 años manejó el mundo de esa época, casi 500 años. Eso es la primera etapa, Roma viva. La otra etapa de Roma es Roma muerta. Desde la caída político-militar de Roma imperial a manos de los bárbaros, en el año 476, se dio lugar a la Edad Media, hasta el surgimiento, escuche esto y anote, surgimiento del imperio religioso romano papal. Como Roma ya estaba desapareciendo, el emperador dijo, para que no desaparezca, vamos a poner obispo. Entonces aparece el emperador con el título de obispo, y a eso se llama el imperio religioso de Roma papal, lo que hoy se conoce como el catolicismo romano. ¿Entiende lo que les digo, hermano? ¿No? Entonces, Roma murió militar, políticamente, pero religiosamente siguió existiendo. Constantino, el año 300, fusionó iglesia y Estado para que Roma siga existiendo religiosamente. ¿Recuerdan Constantino? Históricamente en el puente Milvio, él en un sueño dice que vio una cruz en el sueño. Dice, el Dios me mostró una cruz y mandó a todos sus soldados en el escudo colocar una cruz, en su vestimenta una cruz, y con eso venceremos, dijo. Y vencieron a sus enemigos
Y desde ahí dijo entonces, Dios está con nosotros, a los cristianos los tomamos como parte del imperio, cristianismo más Estado se junta, se matrimonia iglesia y Estado. A partir de ahí, Roma política y militarmente ya no aparece, pero religiosamente sigue funcionando. Sigue funcionando, hasta nuestros días sigue funcionando. Por eso se llama catolicismo romano, o lo que la religión de muchos, ¿no? Iglesia católica, apostólica y romana, dice. Entonces, religiosamente Roma ha seguido funcionando desde el 476 hasta nuestros días. Tercera etapa de Roma. Roma ha vuelto a revivir políticamente y muy pronto militarmente. ¿Cómo? El 25 de marzo de 1957 se firma el Tratado de Roma para dar lugar a la Comunidad Económica Europea. Lo que hoy se conoce actualmente la Unión Europea, que agrupa a más de 27 países. La Comunidad Económica Europea es el renacimiento del antiguo imperio romano. Entonces el príncipe que ha de venir ya está en la tierra, porque la Unión Europea es el antiguo imperio romano revivido, resucitado, renacido. Entonces, la última semana 70 de Daniel va a ser confirmado por él. ¿Estamos cerca entonces o no estamos cerca? ¡Wow! Estamos muy cerca. La Unión Europea actualmente tiene a más de 27 países. Profética, escatológicamente hablando, bajo la ley del doble cumplimiento, el príncipe que ha de venir de Daniel 9:26, el anticristo, está asomándose a la historia más cerca para aparecer en el escenario mundial y manifestarse. Entonces, hasta aquí llegando. El Mesías príncipe con mayúscula, quien es Cristo, no confirma el pacto. El que confirma el pacto es el príncipe con minúscula que ha de venir del imperio romano revivido. Y ya te he mostrado las 3 etapas. La Unión Europea, hermano, ha vuelto a surgir para juntar a los países que antes Roma manejaba. Y en eso está incluido Israel. Y cuando se confirme el pacto, Israel mismo va a entrar a la Unión Europea. Quiere decir entonces que la semana 70 de Daniel no está lejos. No está de aquí a 1500, 700 años que se va a cumplir. Está a la vuelta de la esquina. Solo Dios sabe cuándo de nuevo su reloj va a empezar a marcar cuenta regresiva y nos está advirtiendo a través de la palabra, estén preparados porque nuestra salida de esta tierra está lista. En palabras sencillas, tenemos que estar preparando maletas para irnos a nuestra ciudadanía celestial. ¿O no, hermanos? ¿No ve? Muy bien, vamos a alabar a Cristo con nuestras palmas. Gloria al Señor. Entonces, ¿cuál príncipe es el que va a confirmar el pacto? ¿Con mayúscula o minúscula? Con minúscula. ¿Y quién sería proféticamente hablando esto? El anticristo. El anticristo, correcto. Ahora, ¿por qué dice príncipe? Príncipe quiere decir pues que es hijo de un rey, pero no es hijo del rey de reyes y señor de señores. Es hijo de un rey terrenal, de una corona terrenal. Entonces, ¿quién es ese rey? Satanás. ¿Quién es el príncipe? El anticristo. ¿Quién maneja este mundo? Satanás. ¿A quién va a entregar el poder? Al anticristo. Y con todo lo que estamos viviendo, la pandemia del COVID-19, la recesión económica, el estudio ya no es como antes, el trabajo ya no es como antes, todo está cambiando. Este personaje, el príncipe que ha de venir, está a las puertas apareciendo. Es como decir, está mirando, ahí es mi tiempo. No, un poquito más falta. Ya estoy cerca, sí, ya está asomándose a las puertas. No sé quién es, tampoco quiero investigar quién es, pero a lo que veo en la actualidad hay muchos anticristos con minúsculas que están preparando el camino para recibir al anticristo con mayúscula. ¿Quiénes serían estos anticristos de la actualidad? Bill Gates III está preparando el camino para su jefe. El Papa Francisco está preparando el camino para recibir a su jefe. Él no es el anticristo con mayúscula. Esos dos son anticristos con minúsculas que están tendiendo la alfombra para que el anticristo con mayúscula entre con paso de parada, hermanos. ¿Están entendiendo lo que les digo, hermanos? Oye, de verdad, con esta pandemia, los ricos se están volviendo más ricos
y los pobres se están volviendo más pobres. Han dividido a la población humana en dos: la élite, el grupo que gobierna el mundo, y los pobres, más pobres se están volviendo. El anticristo, cuando aparezca, va a nivelar eso. Todos somos iguales. Y la gente va a decir, por fin, Él es nuestro Salvador. Tenemos paz y seguridad, comenzando desde Israel. No está lejos eso, hermano. Está más cerca en el panorama profético. Muy bien, avanzamos entonces. Ahora, para demostrarte lo que vengo diciendo, voy a ir a otras versiones, y en las otras versiones usted va a entender lo que le estoy diciendo. Daniel 9, verso 27. En la Nueva Traducción Viviente. Van a escuchar, por favor. La Reina Valera dice, por otra semana confirmaré el pacto con muchos. Ahora mire cómo la NTV traduce. Escuchen. Escrito está, el gobernante firmará un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de 7. ¿Quién firmará el tratado? Un gobernante. La Reina Valera dice príncipe. ¿Quién es este gobernante futuro? Es el anticristo, que el nuevo orden mundial lo va a entronizar, lo va a colocar. Vamos a otra versión. Por ejemplo, la Biblia de las Américas. Esta versión me gusta porque aquí ya toda discusión muere. Es el príncipe con minúscula el que confirma el pacto. Adelante. Escrito está, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Si el texto está saliendo en la pantalla, en la transmisión, si se fijan, y él, ese él lleva un acento, está con tilde. Y cuando en gramática él lleva acento, ¿qué se llama eso? ¿Qué se le dice? ¿Dónde está, hermana Jenny? Gramática. Apúrese, examen. ¿Qué es él con acento? Pronombre. ¿Sí o no? Yo eso iba a decir, hermano. ¿Y por qué no lo has dicho? ¿Por qué no lo has dicho? Pronombres. ¿No ve, hermanos? Pronombre. O sea, para llamar a una persona se utiliza su nombre. Por decir, Juan, ¿no? Ven Juan, o Juan, ven, así, se lo llama por su nombre. Ahora, para no utilizar su nombre, se le dice él. Eso es pronombre con acento. Y aquí dice, en la Biblia de las Américas, Daniel 9, verso 27, y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Esta versión lo traduce con acento. ¿Quién es esta persona? El pronombre. Es el príncipe con minúscula del verso 26. Ya está claro ahí, hermano. Por eso es necesario leer versiones. ¿Ya? Me han preguntado, ¿cuál Biblia es mejor, hermano? Vos que lees tantas versiones, ¿cuál es? Tu tarea me das a mí. Eso es tu tarea. Tú tienes que leer todas las Biblias para saber cuál es la mejor. Yo estoy en esa tarea. Mi tarea, déjame hacer, tu tarea haz también. ¿Sí o no, hermano? A ver, ¿cuál es la Biblia mejor para que yo lea? Lees primero, de ahí te vas a dar cuenta. Pero mucho es, dice. No, tú preguntas por molestar nomás, pues. Hermano, les animo a leer toda la Biblia en un año. En 6 meses, lean toda la Biblia. Levántense cada mañana 3 capítulos. En la noche 3 capítulos. Y van a ver cómo van a terminar en un año. Y si la muerte te pesca, bien hechos, porque después de haber leído la Biblia, el Señor te recoge. A que te recoja sin haber leído la Biblia. Allá en el cielo al kinder vas a tener que ir. Al pre-kinder, hermano. Entonces, mejor es, hermano, que aprendas la Biblia, hermano. No sé leer, no he ido a la escuela, no he ido al colegio. No hay problema, tenemos el Espíritu Santo quien nos guiará a toda verdad. Y si no sabes leer, mejor digo para ti. ¿Sabes por qué? Porque tu primera palabra no va a ser como de nosotros que hemos aprendido a leer en el colegio, en la escuela. La profesora, el profesor, primera palabra, chicos, que van a aprender es papá. Pa, pe, pi, po, pu, pa con pa vamos a juntar y acento al último. Lea, papá o mamá. De vos tu primera palabra va a ser Jesús con acento en la U. Maravilloso eso, hermano. Tu primera palabra que sea Jesús. Wow. Si usted es profesor y da clases por Zoom a los que están en inicial, enséñeles que su primera palabra en medio de la pandemia sea Jesús. Y si va a enseñar una oración completa, Jesús es mi Salvador. Eso enséñeles. Dejemos papá, mamá a un lado. ¿No ve? Algunos tienen papitis y mamitis. ¿No ve? ¿Dónde mi mamá voy a ir? ¿Dónde mi mamá estoy? Así. Todo es mamá. Siendo mamá, siguen diciendo a su mamá, mamá. Cuando la mamá debería decirle, y eres tú también mamá. Somos mamás, camaradas, debería decir. ¿Sí o no?
Algunos tienen papitis y mamitis. ¿No ve? ¿Qué dice la Biblia? Por tanto, dejará el hombre a su padre, se unirá a dejará de tener papitis, dice eso. Mamitis. Muy bien, volvemos al tema. Entonces, ¿quién es el que confirma el pacto? El príncipe con minúscula. Y la Biblia de las Américas lo aclara. Y él, con acento, hará un pacto con muchos. Este personaje apocalíptico, el anticristo con mayúscula, conocido es también en la Biblia por otros nombres. No solo se llama anticristo, se llama asirio, cuerno pequeño, rey de rostro fiero, rey que se ensoberbecerá, el desolador, hombre de pecado, hijo de perdición, inicuo en Apocalipsis, la bestia, el engañador. Tiene varios nombres. El nombre muestra el carácter. El nombre muestra el carácter. Por ejemplo, cuando Dios está hablando con Moisés a través de la zarza ardiente. ¿Recuerdan ese episodio? La zarza está ardiendo y le habla a Moisés. Y Moisés dice, si voy a ir a libertar a tus hijos en Israel, me van a preguntar, ¿cuál es tu nombre? ¿Y qué les diré? Y la zarza, ¿qué responde? Yo soy el que soy. Está mostrando su carácter ahí Dios. Yo soy, es eterno, independiente, no sujeto al tiempo, inmutable. Yo soy el que soy. Ese es el nombre de Dios. Está mostrando su carácter. Tu nombre es tu carácter. ¿Cómo te llamas? Ese es tu carácter, ¿no? Ángel me llamo. ¿Y vives como ángel? ¡Ay, eso es grave! Eso es grave, ¿no ve? ¿Cómo se llama usted? Ángela. ¿Y vive así? Como su nombre lo es. Entre el nombre y el acto hay mucha distancia. ¿Sí o no, hermano? Entonces, el anticristo tiene muchos nombres. Es inicuo, es bestia, es perdición, desolador, ensoberbecedor, rostro fiero, asirio, cuerno pequeño. Todos esos nombres muestran su carácter. Este hombre es despiadado, sanguinario, dictador, pero no va a aparecer primero así. Primero va a aparecer con una careta de paz. Por eso va a confirmar un pacto de 7 años. ¿Me dejo entender, hermano? Muy bien. Ahora, para que este pacto de Daniel 9:27 se confirme, debemos asumir que el pacto debe existir previamente para su confirmación. Es decir, que el pacto que el anticristo confirmará debe ya existir. Mire algo. No dice que el anticristo, príncipe con minúscula, firmará un pacto. Dice, confirmará. Confirmará. Sinónimo de confirmar. ¿Cuáles serían? Ayúdenme, por favor. Sinónimo de confirmar. ¿Dónde está? Jenny, examen. ¿Dónde es? Confirmar. ¿Cuál sería otro sinónimo? Consolidar. Eso, muy bien. Puede ir al recreo. Otro, vamos. Ya pues, yo sé que son ustedes estudiosos porque en su Facebook publican frases. ¿Dónde están esos? Ratificar, otra palabra. Ya tienes 2 estrellitas. ¿Ya? ¿Qué más? Confirmar, ratificar, revalidar. ¿Sí o no? Revalidar. Homologar. ¿No ve? Ya, mencionamos. Consolidar, ratificar, homologar, revalidar. Entonces el anticristo no va a venir a firmar un documento. Él va a homologar, ratificar, revalidar lo que ya existía. Lo que ya existía. ¿Me dejo entender, hermano? ¿Ya? Ahora, desde que Israel, la higuera, reverdeció, ha estado firmando pactos de paz con muchos países. Desde que el 14 de mayo Israel vuelve a ser nación, ha firmado paz, tratados de paz con muchos países. Por ejemplo, Israel firmó un acuerdo de paz con Egipto en 1979. Cuando vuelve a ser nación, todos los países árabes se juntan para hacer la guerra a Israel. Pero en 1979, de todos estos países árabes, Egipto es quien acepta hacer un tratado de paz con Israel. Luego, en 1994, el 15 de septiembre, 1994, Israel firma otro pacto con Jordania. Egipto y Jordania firmaron pacto de paz con Israel. Y el 15 de septiembre del año 2020, Israel hace pacto con los Emiratos Árabes y Bahrein.
Emiratos Árabes, un grupo de países árabes. Con todos ellos firma un tratado de paz y con Bahrein. Hasta el momento Israel ha tenido esas 3 firmas, tratados de paz, con Egipto, Jordania, Emiratos Árabes y Bahrein. Este último del 2020, en septiembre, se lo considera el pacto del siglo. O sea, nadie se atrevió a hacer eso, el pacto del siglo. Y cuando Donald Trump, ¿recuerdan ustedes? El expresidente de Estados Unidos, firmó, le entregaron una carpeta, ¿no ve? Un archivador así, y él firmó con una grande firma mostrando al mundo, aquí está, este es el acuerdo de paz entre Emiratos Árabes y Bahrein. Muchos lo han llamado eso el acuerdo del siglo, que va a traer paz a Medio Oriente. Israel estaba complacido en ese momento con eso, porque eso le abre las puertas para hacer negociaciones con el mundo árabe. Pregunto, humildemente, como siervo inútil, ¿será acaso que el anticristo se valdrá de todos estos pactos para confirmarlo, homologarlo, ratificarlo, revalidarlo, y así comience la última semana 70 de Daniel? ¿Cuál es la respuesta? Muy posiblemente que sí, claro que sí, muy claro que sí. Porque el anticristo no va a venir a hacer nuevos pactos, lo que ya hay lo va a validar, homologar, ratificar. ¿Serán estos pactos entonces con Egipto, Jordania, con los Emiratos Árabes y Bahrein? Muy posiblemente. Si eso es así, la semana 70, la última semana 70, está cerca. Está cerca, pero más cerca está el arrebatamiento, porque nos vamos antes de todo eso. Estamos entonces ya de salida en este mundo, hermano. Estamos ya de salida. Tu epi, tu bulto, tu maleta, ya tiene que estar listo, hermano. Lo digo eso para que entiendan, ¿no ve? No vamos a llevar bulto al cielo, pero ya deberías estar listo. ¿Cómo me doy cuenta que estoy listo? En un aspecto, es que puedo decir en paz desde mi corazón, en mi alma, ven Señor Jesús. Si tú eso puedes decirlo con paz, estás listo y debes amar el regreso de Cristo, hermanos. Amén. Estamos de salida, hermano, estamos de salida. Daniel 9:27. Ahora vamos a leer de nuevo Daniel 9:27 y ya va a ver usted claro el texto. ¿Escucha a ver el texto? Escrito está: y por otra semana confirmará el pacto con muchos. ¿Ya está claro? Ya, y más nítido se ve, ¿no ve? Toda esa explicación que hasta este momento dice era necesario para entender esas palabras. Y por otra semana confirmará, ratificará, homologará el pacto con muchos. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? ¿Entienden o se hacen los que entienden? Entienden ustedes, son vivos ustedes. Muy bien, ahora hermano, ese pacto que Estados Unidos hizo con Israel y los árabes es crucial porque nunca se ha visto en los 70 años que se atreva alguien a firmar paz tantos países árabes con Israel. El que más chilló, el que más lloró y dijo no estoy de acuerdo eran los palestinos. Consideró al mundo árabe traidores ustedes, no nos apoyan, apoyaron a Israel. Hubo una división, hermano. Un poquito te comentaré esto. Estados Unidos, antes de llegar a este pacto del siglo, ofreció millones de dólares a los palestinos para que ellos tengan un lugar propio y reconstruyan su ciudad. Pero los palestinos los rechazaron. Los rechazaron. Entonces, ¿qué más queda, hermanos, si no quieren? Si no quieren es porque no les interesa. Entonces dijo, hagamos con los árabes el trato. No hablaremos con el hijo no quiere, con su papá hablaremos. Entre papás nos entenderemos y de una vez haremos el pacto. Y el anticristo muy posiblemente ese pacto lo va a agarrar, le va a dar forma, cuerpo, con su firma. Listo, el mundo árabe entra en paz con Israel. Nada de atacar, nada de amenazar, nada de atentados. Israel va a decir, por fin tenemos paz y seguridad. Y eso sobre el mundo entero se va a ejecutar. Todas las naciones tienen que entrar en paz. A nosotros los bolivianos, los que queden después de esa firma, van a decir ya, Chile tiene que levantar las minas en la frontera con Bolivia y tiene que darle paso para que salga al mar.
¿Qué boliviano no va a querer eso, hermano? ¿No ve? Todos los que se quedan van a decir, sí, ya sus problemas, Argentina, de la isla de Malvinas, arreglen con los británicos. Los británicos van a tener que hacer paz con Argentina, los bolivianos con los chilenos. ¿No ve? Los del Alto con la paz. Paz van a tener que hacer. La paz por fin. Ya no va a haber el Alto de pie, nunca de rodillas. ¿Entienden lo que les digo? Cambas con collas, hagan paz. Nada de racismo. ¿No ve? Entonces todo eso el mundo va a querer. Al ver que hay paz en Israel, va a haber paz en el mundo. Pero esa paz no va a durar mucho, hermanos. La paz sin Cristo es momentánea. Pero cuando Cristo da paz, esa paz perdura para siempre. Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, mi paz os dejo, no como el mundo la da. El mundo lo da momentáneo, porque el anticristo no va a poder hacer prevalecer esa paz para siempre. Lo va a romper a la mitad de los 7 años y ahí va a empezar los problemas serios. Muy bien, ¿hasta aquí me están captando, hermanos? Muy bien. Ese pacto de paz también se lo ha llamado el pacto de Abraham. En árabe, Abraham es Ibrahim. ¿Por qué se lo ha llamado el pacto de Ibrahim? Porque Abraham es padre tanto de judíos y los árabes. ¿Sí o no, hermano? Abraham tuvo 2 hijos, uno con la esclava Agar y otro con su esposa legítima. ¿Cómo se llamaba? Sara. Con Agar tuvo un hijo. ¿Cómo se llamaba ese hijo? Ismael. Y de Ismael descienden todos los árabes, los ismaelitas. El otro hijo, ¿cómo se llamaba? De la promesa. Isaac. Y de Isaac viene el pueblo de Israel, el hijo de la promesa. Jesús también viene de esa descendencia, el Señor Jesús. Entonces se lo ha llamado el pacto abrámico, Ibrahim, porque Abraham es padre tanto de árabes como de judíos. Cuando la gran tribulación comience sobre el mundo entero, que es la semana 70 de Daniel, otro nombre de la tribulación, el sufrimiento para el mundo será grande, porque aún el mundo no ha pasado el sufrimiento que tiene que pasar. Será un sufrimiento de 7 años. Ahora te voy a mostrar qué tan grave va a ser eso. Algunos dicen por la pandemia de esta época que ya estamos en la tribulación. No sé si han escuchado algunos predicadores, están hablando, ya estamos en la tribulación, al campo tenemos que escapar, dice. Hay videos cortos que en Facebook han publicado, al campo ya es hora de irnos, al campo tenemos que retirar. Bueno, si en el campo vive tu mamá, tu papá, anda, es bueno ir a visitar, a ir a respirar aire puro, salir de esta acústica contaminada en las ciudades, es bueno. Pero, ¿sabes? Te digo algo. Si del peligro, del juicio que viene sobre el mundo entero, tú quieres escapar al campo, ¿de qué te sirve escapar al campo si tus pecados no han sido perdonados? Ese es el punto. En vano vas a ir al campo si todavía Dios no anotó, inscribió tu nombre en el libro de la vida. Aquí el punto no es escapar al campo como los adventistas quieren huir al campo. Ahora nos dan la razón, dicen los adventistas. Hemos dicho que todo esto va a pasar, pues al campo tenemos que irnos. Y en el campo dice que están haciendo casas, viviendas para vivir, están aprendiendo peluquería, repostería, porque no van a volver a las ciudades. Pero ¿de qué sirve escapar al campo si Cristo no perdonó tus pecados? ¿De qué te sirve, hermano? Igual en el campo eres pecador. El punto es aquí, la salvación por gracia. Y los que son salvos por gracia no irán al campo, más allá del campo van a ir al tercer cielo, donde está preparado una morada celestial para nosotros, hermano. Amén. Así que antes de escapar al campo, pregúntate si eres salvo. Pregúntate, todos tus pecados Cristo perdonó. ¿De qué sirve escapar al campo? No, la vacuna es la marca, dice, al campo vámonos. Pero si no eres salvo, ese es el punto, ¿no ve? Ucha, si están viendo adventistas esto, han de aterrizar fuerte. El sábado a su pastor van a preguntar, ¿para qué voy a ir al campo si no soy salvo? Correctos, hermano. Esos 7 años de tribulación serán tan terribles que Apocalipsis 9:18 dice, la tercera parte de la población mundial morirá. Apocalipsis 9:18. Miren a ver el texto. Escuchemos. Escrito está, por estas 3 plagas fue muerta la tercera parte de los hombres. ¿Cuánto dice? La tercera
parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. ¿Qué te parece, hermano? De esos 7 años, los primeros 3 años serán aparentemente de una paz, pero a la mitad de la tribulación perecerán, dice, la tercera parte de los hombres. Tercera parte de los hombres. ¿Cuánto es eso? Si en este momento ocurriera esto, podemos cuantificar como casi de 2.000 a 3.000 millones de personas tendrían que morir. No millones, 1.000 millones de personas. Eso es harto, hermano. No estamos en la tribulación. Una cosa sí te puedo garantizar. La humanidad sin Cristo está camino a la gran tribulación. Si no tienes a Cristo, estás camino a la gran tribulación. Si tienes a Cristo, estás camino a tu morada celestial. No hay más donde perderse, hermano. ¿Ya? Entonces, 50% de la población mundial va a ser diezmada en la tribulación, no solo por estas 3 plagas, fuego, humo y azufre, sino por otros juicios. No estamos en la tribulación. La semana 70 de Daniel capítulo 9, 27 explica en forma de telegrama lo que será la gran tribulación. Telegrama, ¿qué quiere decir? El código Morse, ¿no ve? Antes no había internet, WhatsApp, con una palanquita se metía ruido. ¿Se acuerdan eso, hermano? Parece que Dios en la Biblia, en forma de telegrama, nos está diciendo, la gran tribulación va a ser así, así, y Juan lo amplía en el Apocalipsis con más detalle. Jesús habló de la gran tribulación, tomando referencia a Daniel capítulo 9, 27. Por eso dijo Jesús, el que lee entienda lo que escribió el profeta Daniel. Daniel dice, por 8 semanas se confirmará el pacto con muchos. Jesús agarró eso y explica en Mateo 24, así será la gran tribulación. Juan toma Mateo 24 y en Apocalipsis lo detalla, 7 sellos, 7 trompetas, 7 copas. O sea que el mundo todavía no ha enfrentado lo más grave que viene. Tal vez algunos me dirán, pesimista, ¿cómo vas a hablar así? Todavía falta lo peor por venir. No te enojes conmigo, enójate con la Biblia, porque yo solo soy un portavoz, el mensajero. Con el autor de la Biblia enójate. ¿Y quién es el autor? Dios. Y el que se enoja con Dios no es bueno. Él mismo se destruye. Pelear con Dios es autodestruirse. ¿Me dejo entender, hermano? Muy bien. Será un tiempo terrible donde Dios juzgará a las naciones por su rechazo al Evangelio. De manera que Daniel 9:27 equivale a Mateo 24 y a la vez corresponde a los juicios que se derramarán en Apocalipsis desde el capítulo 6, comenzando con los 7 sellos, las 7 trompetas, las 7 copas de la ira de Dios. Este príncipe que ha de venir, es decir, el anticristo, confirmará, no dice que hará un pacto, sino confirmará. Esto es, lo acordado será refrendado, legalizado. El anticristo no vendrá a hacer nuevos pactos, sino, como dice el texto, confirmará, porque ya existe ese pacto. La Biblia, en otra parte a esto, lo llama el pacto de la muerte. Pero antes de eso, este detalle más. Confirmará el pacto con muchos. ¿Quiénes son los muchos en el texto? ¿Quiénes son los muchos? Con la mayoría, quiere decir. Esto involucrará a todos los países árabes y a todas las naciones del mundo. La ONU, como se dice criollamente en el baile, meterá el pacto al mundo árabe, a todas las naciones ismaelitas, a la Unión Europea y a la ONU. La ONU tiene 230 países afiliados. Y los 230 van a entrar en ese pacto cuando dice muchos, ahí van a estar. Posiblemente, déjeme decirle esto, posiblemente cuando se confirme este pacto, Estados Unidos haya desaparecido totalmente. Estados Unidos está de bajada con este John Biden, está de bajada. En la posesión de este nuevo presidente han jurado por la Biblia, pero ahora, hermano, a la Biblia están contradiciendo. Ha levantado la sanción a las clínicas que hacen aborto, ahora están funcionando normal. Donald Trump cerró la puerta a las clínicas que hacían aborto. O sea que este Biden puede ser el último presidente o el penúltimo antes que Estados Unidos caiga totalmente. Y cuando la firma de la última semana se dé,
muy posiblemente Estados Unidos ya haya desaparecido. Ahora dígame, ¿Estados Unidos está surgiendo o está hundiéndose? Se está hundiendo. La nueva potencia mundial es China. China está superando a Estados Unidos. Estados Unidos fabrica algo, China lo hace millones de veces por cantidad y vende barato y algunas cosas más lo aumenta. ¿Es así o no? Tipo boliviano, ¿no? Alguien tiene una idea, lo copia y por cantidad baratea. ¿Así es o no? ¿Eh? Estados Unidos era antes con sus artistas el país que corrompía a la humanidad. ¿No ve? Actores inmorales, cantantes inmorales. Ahora China se ha constituido también en eso y por cantidad hay artistas chinos que hablan de esas cosas. China lo que fabrica lo hace en cantidad y lo mejor en algunas cosas. Vean el video del tercer sello del caballo negro, hambre. China fabrica carne artificial. La goma lo envuelve en un rostizador, por decir así, condimenta y colorante y parece carne. Y los mejores restaurantes donde venden filete miñón saben que con esa carne están trabajando. Es increíble, hermano. Por tanto, entonces, en esos muchos está el mundo ismaelita, la Unión Europea, la ONU. Esa palabra confirmará en el hebreo es ifil y significa forzará, impondrá, obligará, hará prevalecer un pacto. Entonces no es Cristo. Cristo no impone, ¿no, hermanos? El anticristo es quien impone. De manera que cuando el anticristo surja y adquiera el poder, él obligará, impondrá a fuerza un pacto sobre la nación de Israel. Terrible, ¿no, hermanos? Terrible. En otro lugar, la Biblia lo llama este pacto el pacto de la muerte, en Isaías 28, 14 al 15. Isaías 28, 14 al 15. Busquen Isaías 28, 14 al 15. ¿Lo tiene? Por favor, ¿puede leer? Escrito está, por tanto, varones burladores que gobernáis a este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte, e hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira, y en la falsedad nos esconderemos. Wow. Fíjese lo siguiente. Bajo el contexto histórico, los líderes escarnecedores de Jerusalén habían establecido un acuerdo con Egipto, un pacto con Egipto, para que los ayudara a defenderse de los asirios. Israel estaba por entrar en guerra con los asirios y pidió apoyo a Egipto. Israel en el tiempo de Isaías hizo un pacto con los egipcios para defenderse de los asirios. Isaías a ese pacto de esa época lo llama pacto tenemos hecho con la muerte e hicimos convenio con el Seol. Israel en los últimos días va a volver a cometer ese error que sus antepasados cometieron. Harán pacto con la muerte, o sea, el hijo del diablo. Cristo es vida, el diablo es muerte. Con el hijo del diablo harán pacto. Con el infierno harán un tratado. Uy, eso será grave. Por eso esa última semana en el reloj de Dios es crucial, porque el anticristo aparecerá confirmando ese pacto, hermanos. Por aplicación te digo algo. Siendo cristiano, vas donde un brujo y pides ayuda espiritual, tú has hecho pacto con la muerte, pacto con el infierno. Porque como teniendo a Dios Todopoderoso, vas a ir donde su hijo del diablo a decirle, ajayo, llámamelo así. ¿Cómo? A veces algunos cristianos que no estudian la Biblia, no oran, se desesperan, ajayo debe ser, iré donde el curandero, detrás de la ceja, a los kioscos hay de puro brujos. ¿No ve? Y ellos no son cortos ni perezosos. Pase, se lo leemos la suerte aquí con 7 amarros, 7 fumadas, todo negro, gato negro, perro negro, conciencia negra, todo negro. Y el cristiano que no estudia mucho entra y dice, yo soy hermano, me congrego en una iglesia, yo también soy cristiano, saca el brujo su Biblia, aquí está, dice. ¿Qué quieres? ¿Qué trabajito quieres? Así, y dice ya, aquí poniendo la parada, dicen ellos, ¿no ve? Derecho de piso. Y no es barato. El más chakra, el más
está cobrando 500, 200, 300 bolivianos. 10 pesos no te lo acepta. Esos son los que engañan, 10 pesos, 20 pesos. Los que se hacen pasar por brujo. Cuando tú siendo cristiano vas al Yatiri, al Chamacani, ¿qué nombres más tiene? Curandero, indio, babalao, no sé, para que te lo haga una ofrenda a la diosa madre, la madre tierra, una miluchada, una sonsuchada. Te sonsacamos ahí, hermano. A ver, si ellos son sabios, intelectuales, a ver, atrévete. Mira a este don brujo. Dice que tú lees el futuro, la suerte. Tengo aquí mi cuaderno y mi lapicero. Voy a anotar, deme el número de la lotería, del que va a salir el primer lugar. Que te dé a ver. No te lo va a dar. Porque él hace rato ya se hubiera sacado. ¿Sí o no? Cuando tú, siendo cristiano, acudes a esos, tú estás haciendo pacto con la muerte. Así como Israel hizo pacto con Egipto para defenderse de los asirios. No hagas tal cosa. Tú tienes la palabra, tienes las promesas en la Biblia, tienes al Espíritu Santo, tienes a Jesucristo. ¿Cómo es posible que le des la espalda yendo a esos lugares? Tú tienes que amar a Cristo, confiar en Él, no dejarlo, hermano. Israel, por dejar a Dios, hizo pacto con la muerte y va a repetirse este error en el futuro. Va a repetirse. Por aplicación, te llamo la atención. Cuando tengas problemas, angustias, aférrate más a Dios. Escóndete en su palabra. Encuentra consuelo leyendo la Biblia. Amigo, amiga, si la Biblia no te consuela, nada en este mundo te va a consolar. Si la palabra de Dios no es tu refugio, no hay fuera de la Biblia otro refugio seguro. Solo Cristo, solo su palabra, la Escritura, es nuestro refugio. Por eso cantamos, castillo fuerte es nuestro Dios. Y un castillo es protección. Como teniendo al Rey de Reyes, al Creador del universo, voy a ir yo donde un chakra, donde el brujo. ¿Entienden chakra, no? En otros países chakra quiere decir mediocre. ¿Cómo voy a ir ahí? No, yo he estudiado, soy el mejor brujo. El brujo tiene limitación. Cuando Moisés alzó las cenizas del horno y esparció en el aire, esas cenizas se volvieron, dice, insectos. Los brujos ya no pudieron hacer eso. Eso quiere decir que tienen limitación. Dios les da permiso para llegar hasta donde pueden. Es un límite que Dios los pone. Hermano, ¿qué dirá el diablo cuando un cristiano va al brujo? Por eso hoy en día las iglesias han entrado a la brujería cristiana. Échele sal a su billetera. Échese aceite, leche, harina, la bendición, la prosperidad. Eso es brujería, entre comillas, cristiana. Tú no puedes hacer eso. Si Cristo vive en ti, tú no necesitas esas cosas. Amén, hermano. Qué bueno que ustedes han salido de esos lugares. Ahorita estarían esclavizados de eso. Estarían esclavos de eso. Gracias a Dios que los ha sacado de ese lugar. Amén. Leamos Isaías 28:14 en la NTV. Nueva traducción viviente. Mire lo que dice, escuche. Escrito está, por lo tanto, escuchen este mensaje del Señor. Ustedes, gobernantes burlones de Jerusalén, se jactan diciendo, hemos hecho un trato para burlar a la muerte y hemos llegado a un acuerdo para evitar la tumba. La destrucción que se aproxima nunca podrá tocarnos, porque nos hemos edificado un fuerte refugio hecho de mentiras y engaños. ¿Qué te parece? Israel va a decir, nos hemos refugiado en la muerte para que no nos toque. La muerte y el diablo son despiadados, no perdonan. No perdonan. Algunos tienen piedad del diablo, el diablo no va a tener piedad contigo, con todo va a arremeter. Hablando proféticamente, los líderes de Jerusalén preferirán la salida más fácil a su problema, hacer pacto con la muerte. Y de esa manera recibirán el castigo de Dios. Ese pacto que Israel hará lo incluirá a la Unión Europea, como en el tiempo de Cristo. Roma gobernaba a Israel, por eso ese pacto, Israel formará parte de la Unión Europea. Eso no más falta, por decir así para entender. ¿Roma gobernaba a Israel o no? Sí. Entonces, ahorita falta que la Unión Europea se extienda a Israel. ¿Y cómo entrará Israel a la Unión Europea? A través de la confirmación de ese pacto.
Pero no estamos lejos, hermano, no estamos lejos. Esta última semana 70 de Daniel iniciará tiempo después del arrebatamiento, no casi inmediatamente. Después del rapto de la iglesia habrá un espacio de tiempo, después que la iglesia sea llevada a los cielos, a su morada celestial. Muy a menudo se enseña, ocurre el arrebatamiento, empieza la tribulación. Sí, pero no hay que perder de vista, va a haber un tiempo, hermano. Ocurre el arrebatamiento por decir hoy, de aquí a 3 meses, 6 meses, el mundo se va a reordenar. Por eso algunos directores de la película Dejados Atrás, en esas sagas, en esas partes, lo que se ha hecho es lo siguiente. Ocurre el arrebatamiento, el piloto era cristiano, el avión comienza a estrellarse, o el conductor era cristiano, ocurren accidentes, o el trabajador en la empresa era cristiano y las máquinas funcionan sin quien maneje. Va a haber un caos. Y para que eso se reordene, se componga, es necesario que un líder mundial salga. ¿Sabes por qué se llama nuevo orden mundial? Porque tienen que destrozar todo para ordenar de nuevo. Después del arrebatamiento, el caos va a imperar en las naciones. Las gentes van a buscar a sus familiares. ¿Dónde está mi esposo? ¿Dónde está mi hijo que iba a la iglesia? ¿Dónde está? Tú estás durmiendo con tu pareja. Te levantas, ocurrió el arrebatamiento y mi esposa no está aquí. ¿Qué habrá pasado? ¿Se habrá ido con el lechero? Y así. No, se fue con Cristo en el arrebatamiento, hermano. ¿No ve? Entonces va a haber una desesperación. Ese momento va a querer aprender todo. En un rato va a querer aprender todo. No, mi esposa iba a la iglesia, esto estudiaba, sus videos, sus fotocopias. Va a haber un cierto tiempo, no puedo decir cuánto, meses, tal vez llevará 1 año más para que el mundo entre en orden y ahí aparece el príncipe que ha de venir, confirme el pacto y se reordena el mundo. ¿Qué explicación va a dar este personaje? Le van a entrevistar, pues CNN, BBC de Londres, Radio San Gabriel también ahí va a estar, le va a entrevistar, le va a decir, ¿dónde están los que han desaparecido? Va a decir. Él va a decir, la humanidad ha evolucionado. Los más inteligentes hemos quedado y los más tontos han sido erradicados porque ocupan espacio. Ah, sí. ¿Y quién es usted? Le van a decir. Yo soy el que siempre ha existido en este mundo. He estado esperando mi turno para tomar el poder mundial. Y ese rato van a bajar los extraterrestres. Va a ser increíble, hermano. Las naves van a aparecer en las ciudades, van a abrir sus compuertas. El extraterrestre va a bajar ahí de las graditas. Se van a dar la mano con el anticristo. Van a decir, nosotros podemos aprender mucho de ellos. Y ellos también de nosotros. Estamos en paz, va a decir. La humanidad siempre ha buscado con esa excusa contactarse con los extraterrestres. ¿Por qué quieren contactarse? Porque podemos aprender mucho de su tecnología, dice. Y ellos también de nosotros pueden aprender. Hace años atrás, antes de que aparezcan las películas El Día de la Independencia, había una serie que daba en la televisión, Invasión Extraterrestre se llamaba. Yo de chico, mira, era espeluznante porque los extraterrestres eran reptilianos, se quitaban la piel y aparecía la piel de reptil, hermano. Agarraban un ratón de la cola, su boca se abría, ¡brum!, el ratón entraba y era increíble, hermano. Los que han visto se deben recordar. Ahora, si no has visto, se puede ver algunos capítulos en YouTube, pero velo con mucha madurez. No lo veas con Coca-Cola y papitas fritas. Ah, qué bien, no. Tienes que tener dominio propio. Recuerdo un capítulo en que los extraterrestres llegan, entonces el gobierno de los Estados Unidos dicen, ¿les cuento eso o no, hermano? No, ya es hora, ya, aquí termino. Miren, el gobierno de los Estados Unidos dice, al mejor pastor vamos a mandar para que hable con los extraterrestres. Y agarran un obispo con cuello blanco. Y les, usted está escogido por el gobierno americano para que primero dialogue con los extraterrestres. Y el obispo va, hermano, entra a la nave, sube y le regala una Biblia al extraterrestre. Y el extraterrestre dice, ¿este libro por qué me regala? Era una mujer la extraterrestre. Para que lea la palabra de Dios, le dice. Va a su camarote y en un rato lee el extraterrestre la Biblia. 25 minutos, 20 minutos, vuelve y le devuelve la Biblia al predicador, al obispo. Y le dice, ¿qué le ha parecido? Su religión es arcaica, le dice el extraterrestre.
Es un libro que al leerlo me hace sentir inútil, dice el extraterrestre, me hace sentir inservible. Y nunca más quiero sentirme inservible, inútil, de nuevo, dice, y saca su arma al obispo, lo hace desaparecer. Esa escena me muestra, me dice, que cuando el anticristo aparezca sobre las naciones del mundo para gobernar, él a la Biblia no lo va a hacer valer. Por eso hoy en día la Biblia ya está siendo reemplazada. El Papa tiene un plan para reemplazar la Biblia con otro libro, juntando todos los libros sagrados de las culturas para reemplazar a la Biblia. O sea que estamos muy cerca de salir de acá. Estamos muy cerca. Cuando yo vi esa escena que te conté, me di cuenta que el anticristo, cuando se aparezca en escena mundial, no va a respetar a Dios alguno. No va a respetar escritos sagrados. Él va a decir, yo soy Dios y aquí se hace lo que yo digo. Y el que no haga está infringiendo la ley. Por eso la adoración al diablo en un futuro se va a legalizar por ley. Va a ser una ley adorar al diablo. Y quien no adore al diablo está infringiendo esa ley, entonces va a ser tomado como delito. Eso va a ser terrible. ¿Y saben algo? Usted dirá, eso pero ya está cerca. Porque en nuestro país ya están debatiendo en el Senado que desde la Biblia no se puede imponer una lectura bíblica a alguien, hay que respetar. ¿Te lo leeré? No quiero. Entonces, no, ya no te lo leo. Te lo leo, quiero, recién. Así ya van a ser, hermano. Y dentro de eso, hermano, de seguro, yo no tengo dudas. A mí ya me han fichado, hermano. Yo estoy fichado por ellos. Está qué bien, por eso yo no quiero ser predicador, dice alguien. Así es pues, así es, no quiero ser. Vos también ya estás fichado conmigo, porque aquí te congregas. ¿Qué haremos, hermano? Estamos fichados todos. Transmitimos, ellos miran. Ahí aquel es el que anota más. Ese otro, aquel también, aquel, con lentecitos, ella, más. Y el que le ayuda, él así, al hermano. ¿Sabe, le digo algo? ¿Qué importa? Lo que importa es predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Como Pablo poder decir, he corrido la carrera, he peleado la buena batalla. Por lo demás me espera mi recompensa ya. Eso es lo que importa. Porque sabemos nosotros a quién nos debemos, sabemos nosotros a quién servimos. Vamos a enfrentar esas cosas, hermano. Y ese rato se va a saber quién es de Cristo y quién no es de Cristo. El mundo está acercándose a un periodo de sufrimiento que ni se imagina, hermano. Ni se imagina. Por eso Jesús dijo, es hora de definirse. ¿Eres de mí o eres contra mí? Mateo 12:30. Lean a ver, hermanos. Mateo 12:30. No, eso que nos ha fichado a nosotros. Mentira es. Dice, yo primera vez estoy viniendo. ¿Para qué has venido primera vez? Mateo 12:30. Mire lo que dice, léalo. Escrito está, el que no es conmigo, contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. El que no es con Cristo, ¿contra quién es? Contra Cristo. Y el que no recoge con Cristo, ¿qué hace? Desparrama, derrocha. Cristo está diciendo, defínanse. ¿Eres de mi lado o eres contra mi persona? No puedes servir a dos señores. Amarás a uno y aborrecerás al otro. ¿Entienden lo que les digo, hermanos? El que no es conmigo, contra mí es. Y la palabra anticristo quiere decir, anti es contra mí. Si no eres de Cristo, ¿de quién eres? Del anticristo. Aunque tú digas, yo no creo en el anticristo es el hijo del diablo. Aunque no creas en Cristo, el anticristo te toma como parte de su equipo. Si tú no trabajas para Cristo, trabajas para el anticristo. A ver, como mamá, como papá te pregunto, tú crías a tus hijos, ¿para quién estás criando? ¿Para el cielo o para el infierno? ¿Para Cristo o para el anticristo?
Si tú a tu hijo le das celular, está jugando, está jugando. Sí, a mí no me molesta, vos también estás chateando ahí con tus amigos, está jugando. ¿Para quién estás criando? ¿Para Cristo? No, es para el anticristo. Tú tienes que trabajar para Cristo. ¿Cómo? Criando a los hijos en la palabra de Dios. Exigiéndoles, ¿qué texto, hijo, has memorizado? ¿Qué texto has entendido? ¿Qué has aprendido de esta Biblia, de este texto, de esta película, de esta serie, de este dibujo animado? Cuando tú haces eso, estás trabajando para Cristo. Cuando tú no haces eso, estás desparramando y trabajas para el otro lado. Amado hermano, hermana, usted que tiene nietos, nietas. A veces las abuelas consienten a los nietos. No le pegues, dale todo. ¿De dónde te ha pegado, hijo? De aquí. Ay, no, sana. ¿Qué quieres? Helado de la tienda, anda, sácate helado. ¿Qué quieres? ¿Chocolate? Es que yo quiero criar a mi nieto como no lo he criado a mi hija, dice. Pero críalo en el temor de Dios. Críalo con la palabra de Cristo. Si tú no recoges con Cristo, desparramas. Eres opositor a Cristo. ¿Me está entendiendo lo que le digo, hermano? Por eso, hermano, Cristo dice, defínanse. ¿Eres de mí o eres contra mí? Cuando dice recoger, es alcanzar a las ovejas perdidas que no tienen salvación. Cuando dice desparramar, eso es derrochar la guía del Espíritu Santo. Cuando estás en la movilidad, de repente, un pensamiento te llega, háblale al chofer. ¿Pero qué le digo? Háblale vos, pero tengo miedo. Háblale, tengo vergüenza. Háblale, te está diciendo el Espíritu Santo, pero vos no le quieres hablar. Lo único que le hablas es, cóbrese del pasaje. Sí. Nada más. Deberías hablar. Si no aprovechas esa oportunidad, has desparramado una vida. ¿Quién sabe? Era su último día. ¿Van a hablar ahora los choferes? Y choferes que me están mirando, ¿van a hablar a sus pasajeros? Dejen de colocar esa música tan feo que ponen en el minibús. Qué horrible. Uno tiene que aguantar por llegar a su destino, todo eso. Esa es otra gran tribulación, ¿no ve? Es terrible. No desparrames, trabaja para Cristo. El que no es conmigo, contra mí es. Es una aseveración, es una afirmación. Cristo dice, no hay dónde equivocarse. Si no eres de mí, automáticamente eres del otro lado. Antes tú y yo no éramos de Cristo, éramos del anticristo. Dios nos ha sacado de ahí para hacernos parte de su familia. ¿Y cómo nos ha sacado? Cuando el Padre te ha traído al Hijo y el Hijo dice, al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí. Esas palabras en Juan 6:37, a mí me llama la atención porque dice, si el Padre trae a alguien al Hijo, eso es inevitable, indiscutible, irremediable, imparable. Si el Padre te agarra y te trae a la cruz de Cristo, ni el diablo, ni el mundo, ni la carne, ni la muerte van a oponerse. Vas a llegar. Dios es todopoderoso y te va a hacer llegar a Cristo. ¿Y Cristo cómo te recibe? Y el que a mí viene, no le echo fuera. Negativa fuerte en griego, umen, no le echo fuera. Cristo no te va a echar en cara. ¿Cómo es posible recién que vengas? Ahora recién te apareces. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías? No, Cristo te va a recibir con un gran amor, porque de tal manera amó Dios al mundo. Amén, hermanos. Gloria a Cristo. Entonces, la última semana 70 de Daniel, ¿está lejos o falta? Mucho. Falta poco. Poco falta. Ahora, en ese poco tiempo que tenemos, ¿qué vamos a hacer? No dejar de orar. No dejar de estudiar. No dejando de congregarnos. Hermano, yo sé que ustedes al venir acá y yo al predicar, nos estamos exponiendo a muchas cosas. Pero tampoco podemos hacer a un lado la responsabilidad, no dejando de reunirnos.
¿Qué dice la Biblia? El que predica del Evangelio, que viva del Evangelio, pero que predique el Evangelio. Lamentablemente he escuchado, algunas iglesias han cerrado y los pastores más están preocupados, ahora plata no hay para nuestro sueldo, ¿qué vamos a hacer? No, pues de casa en casa iremos a cobrar. Más están preocupados en lo económico. No están preocupados en edificar a la iglesia para que se vaya a su morada celestial. Y hermano, yo le exhorto, le animo a que se rinda a Cristo. Si por primera vez hoy viniste, ríndete a Cristo, espíritu, alma y cuerpo, y dígale: sé mi Señor, sálvame, porque soy un pecador. Anota mi nombre en el libro de la vida. No esperes mañana 1 hora para hacerlo, urgentemente hazlo hoy, porque estamos en los últimos de los últimos tiempos. Que Dios los bendiga. Con la segunda parte continuamos el próximo domingo de la semana 70 de Daniel. Nos colocamos de pie para orar. Les recomendamos estos materiales, amados hermanos, que para su edificación pueda llevarlo. Esto salió en el programa anoche en Defensa de la Fe. Y esto, hermano, les recomiendo este video. Hay una película que se llama Circo de la Fe, cómo engañan a la gente con falsos milagros. Esto le va a abrir los ojos. Y en el mismo disco hemos incluido otra película de la familia Ingal, El curandero de la fe. A Walnut Grove, cómo llega un curandero de la fe y les quita sus posesiones, pero cómo lo descubren. Qué interesante, hermano. Este material le va a servir. Y hay otros. Si quiere esta enseñanza en video, Israel parte 4, ahí está, hermano. El hermano ahí afuera que atiende el estante les va a explicar también mucho, ¿ya? De mi parte, que Dios los bendiga, que Dios los cuide. Y gracias por verlos aquí sanos, enteritos y completos. Vamos ahora a participar de las ofrendas para apoyar la obra. Hoy, 21 de febrero, nuestra hermana Jenny Quispe nos va a guiar en las ofrendas. ¿Hemos recibido bendición esta semana, hermanos? Pan y agua no nos ha faltado. Techo, un lugar donde poner la cabeza, algo que cubrirnos. Dios es muy bueno con nosotros. Que Dios los cuide y los guarde. Amén, hermanos. El próximo estamos. Guíanos, hermanita, en oración. Hermanos y hermanas, muy buenos días. Que la misericordia, paz y amor sea multiplicada en vuestros corazones. Hermanos, antes de orar, pedirles, quería comunicarles algo. Por favor, hermanos, la puerta va a estar abierta cada domingo hasta las 8. Por favor, hagamos un esfuerzo para venir un poquito más temprano. También pedirles, por favor, hermanos, en el amor de Cristo, que podamos hacernos desinfectar con los hermanitos que están en la recepción, dando una vuelta, por favor, hermanos, y eso para el cuidado de cada uno de nosotros. También, hermanos, recordarles que podemos apoyar al programa Voz, que se emite a través del canal 49.1 Voz TV. Cada sábado a las 8 de la noche podemos ver dónde se está predicando la palabra. Los invito, hermanos, los animo a que podamos ver también el programa y podamos también apoyar a la obra para que muchas más personas puedan conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de ese programa. Hay un ofrendero aquí de madera al lado del púlpito, y en el auditorio número 2 está el ofrendero de metal que está igual al lado del púlpito. También, hermanos, pedirles, hermanos, que al salir podamos salir en orden. Primero va a salir el auditorio número 2, desde un punto de vista frontal. Primero va a salir la fila de la mano derecha, luego del medio, luego del lado izquierdo. Luego, por favor, hermanos, pacientemente aguardaremos los del auditorio número 1, saldremos después del auditorio número 2. Con mucho cuidado, hermanos, guardando siempre la distancia y en orden, por favor, hermanos. Muchas gracias, hermanos. Por favor, oremos, inclinemos nuestros rostros en reverencia a nuestro Padre Celestial. Padre bueno, Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tú nos permitiste llegar aquí, Padre bueno. Señor, perdónanos, Señor, si
en medio de la enseñanza hubo alguna distracción o no pudimos encontrar algún texto, Señor. Perdónanos, Señor. Te agradecemos, Señor, por la palabra que fue impartida a través de tu siervo Gregorio Sonco. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos, Padre bueno, a ser como Daniel, a velar y orar en todo momento, más cuando vemos que el día se acerca, Padre bueno. Padre bueno, este tiempo queremos ofrendar, Señor, con un corazón dispuesto, agradecido, Señor, y alegre, Padre bueno, no con tristeza, Padre bueno. Queremos ofrendar de lo que tú nos das, Padre bueno. Ayúdanos a entender que solo somos mayordomos, administradores de todo lo que tú permites que llegue a nuestras manos, Padre bueno. Señor, ayuda a mis hermanos que no tienen trabajo. Señor, consuélalos, tal vez mis hermanos están viniendo con aflicciones. Algunos de mis hermanos están allá en sus hogares, se han congregado, Padre bueno. Gracias te doy, Señor, porque pudieron congregarse a través de Facebook. Señor, ayúdalos, Señor, que todas las abrumaciones no sean una barrera, para que nosotros entendamos que tú eres el centro de nuestra vida primero, Señor. Ayúdanos esta semana, Padre bueno, a estudiar tu palabra, a orar, Señor, a estar en constante comunión, Señor, de día y de noche, todo el tiempo, Señor. Ayúdanos a entender que tú eres primero, Señor, antes que cualquier otra cosa. Señor, por favor, guarda el salir y el entrar de cada uno de mis hermanos cuando vayan a sus trabajos. Guárdalos del mal, Señor. Por favor, te pido, guíalos, guárdalos en sus estudios, en sus trabajos, Señor, en sus hogares. Por favor, Señor, provee conforme a nuestras necesidades, que la harina y el aceite no falte, Padre bueno. Gracias te damos por este día, Señor. Te agradecemos, Señor, y alegremente ofrendamos, Señor, para que tu obra siga, Señor, así como este lugar, como el canal Voz TV. Muchas gracias, Señor, porque a través de ese canal tú has llegado a nuestras vidas para salvación, Señor. Ayuda a mis hermanos que todavía no son salvos, Señor, para que tu palabra sea implantada en nuestros corazones, que lo que hayamos recibido hoy lo podamos guardar, Señor, y lo podamos vivir. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro Salvador, es el único camino y verdad y vida hacia ti, Padre bueno. Que todo esto te lo pedimos en su nombre, así sea, Señor. Amén. Que Dios los bendiga, los guarde, hermanos, a cada uno de ustedes. Por favor, esperemos el auditorio número 1. El auditorio número 2 va a salir. Muchas gracias, hermanos, por haber venido.